Buenos días a todos, los saluda David Mendoza de nuevo. Aquí estamos con esta partida que prometimos y una partida del maestro en la que el maestro FIDE eh, José Antonio Piña, el maestro juarense, nuestro modelo a seguir, nuestro Capablanca local, vamos a decir, de aquí de Ciudad Juárez, nos ilustra con una simpleza tipo Capablanca cómo ganar, cómo hacer valer la mayoría de peones en el flanco dama, cómo crearla y cómo hacerla valer. Vamos rápidamente, comentamos brevemente la apertura, fue una francesa. Ya desde aquí se vislumbra una diferencia, una asimetría en la estructura de peones, con jugadas simples en las que el maestro se enroca, desarrolla sus piezas, centraliza las torres. Aquí el primer problema es un problema sencillo, un problema estratégico sencillo. ¿Qué jugarían ustedes aquí con las piezas blancas? Y pues claro, conociendo este tema, pues de por C5 y hemos logrado la primera pequeña ventaja estratégica, que es la mayoría de peones en el flanco dama. Después de que el maestro sigue desarrollando sus piezas y va a centralizar sus torres, aquí Isaac Valadez, que es un jugador muy bueno, un jugador muy bueno del Club Caixa, propone los cambios de piezas para simplificar, para facilitarse su tarea. El maestro evita el cambio, centraliza sus torres y ahora, después del cambio, además de la mayoría de peones en el flanco dama, que es una mejor mayoría, como ya platicamos, se queda además con la pareja de alfiles con el centro abierto. Después de esta simplificación que le favorece más al blanco, seguimos con la mayoría de peones en el flanco dama. Después de alfil de 7, ¿qué jugarían ustedes? Aquí otro problema estratégico sencillo, ya que conocemos los conceptos. ¿Qué jugarían ustedes aquí con las piezas blancas? Sencillo, ¿no? Pues aprovechamos la oportunidad para avanzar nuestra mayoría de peones en el flanco dama. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la finalidad de tener de utilizar una mayoría de peones? Pues simplemente, por medio de los cambios, crear un peón pasado y después de ello usar ese peón pasado para coronarlo, para maniatar al contrario y ganar. Así de sencillo. Después de estas jugadas, el maestro Piña realiza algunas jugadas profilácticas y después de tratando de conservar su ventaja estratégica, que es la pareja de alfiles. Y ahora alfil de 3 es una jugada muy buena porque de alguna manera mantiene a esa torre de A8 atada a la defensa del peón de A7. Después de esta jugada, ¿qué hacemos? ¿Qué jugarían ustedes? Pues adivinaron. Aprovechamos esta siguiente oportunidad para seguir avanzando nuestra mayoría de peones en el flanco dama. Como verán, el maestro aquí, muy a la capa blanca, con jugadas simples, nos está mostrando cómo aprovechar, cómo cosechar o cómo convertir esta ventaja en victoria. Bueno, aquí existía la posibilidad de alfil A4, pero después del cambio de torres, pues precisamente se pierde el peón, lo que habíamos platicado. Entonces esta jugada todavía no es posible aquí. Aquí Isaac jugó A6, probablemente temiendo la jugada del avance, que lo tendría también muy maniatado. Pero esta jugada a su vez permite alfil a B6 para lograr un dominio en la columna. Después de caballo de 7, el alfil se retira y seguimos conservando, el blanco sigue conservando la pareja de alfiles. Muy bien, acercando el rey al lugar donde están sucediendo las cosas.
el maestro sigue acomodándose, Isaac sigue haciendo jugadas razonables, eh, con mucha paciencia, que eso también hay que aplaudirle aquí al maestro Piña. Simplemente deja que las cosas transcurran. Y aquí B5, siguiente problema estratégico. ¿Qué jugarían ustedes aquí con las piezas blancas? Una decisión difícil. ¿Qué jugarían aquí con las piezas blancas? Aquí el maestro jugó, por supuesto, caballo, es decir, peón por B5. ¿Por qué? Precisamente porque vio que tiene que capturar, el negro tiene que capturar con alfil y seguimos conservando la pareja, es decir, conservando la mayoría, ahora una mayoría, como ya dijimos, más fácil de manejar, de 2-1. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque si hubiera capturado, ¿qué pasa si se captura con peón? Parece ventajosa porque dejan peón, descubre un ataque sobre el peón de A y también lo deja retrasado. Pues ¿cuál es la razón? Simplemente por torre a C1 y ahora la amenaza es capturar ese alfil. Por ejemplo, si se defiende con rey a D6, simplemente se logra una ventaja con esta jugada. ¿Lo ven? Por medios tácticos, por razones tácticas. Y por supuesto, después de la captura con peón, podría seguir también, defenderlo. Bueno, nos da oportunidad para lograr más ventaja. Entonces, bueno, tuvo que capturar con el alfil a F3 amenazando a la torre. Y ahora la siguiente pregunta, el siguiente problema estratégico. Ahora, ¿qué jugaremos? ¿Qué jugó aquí el maestro? ¿Qué deberemos de jugar con las piezas blancas? Y otra vez, combinando táctica y estratégica, torre A1, claro, amenaza, esa es la intención, amenaza A4. Caballo E5, jugada buena, amenazando este alfil, el alfil se retira a E4. Aquí pues era un poco mejor alfil a D1. ¿Por qué? Porque esta jugada de alfil E4 permite una jugada que aquí Isaac jugó una jugada que al principio parece rara, alfil, es decir, rey a F7, perdón, quizás temiendo al jaque en C5, pero aquí tranquilamente pudo haber jugado alfil a D3, aprovechar este momento para equilibrar, ya que después del cambio la partida está igualada o es más difícil de aprovechar la ventaja. En fin, aquí Isaac jugó rey a F7, temiendo, ya dijimos, esta jugada. ¿Y ahora qué? Ahora otra vez, ¿qué deberá jugar aquí el blanco? Pues ya se podía A4, debido quizás, no muy claro, pero después de torre a C1, por ejemplo, están aquí mucho mejor las piezas blancas. Pero aquí el maestro siguió jugando con una paciencia ejemplar, G3, precisamente para evitar que después de F5 el alfil tuviera retirada en las grandes diagonales y estos alfiles tuvieran injerencia en donde precisamente va el blanco a hacer valer su mayoría de peones. El problema con esto es que le dio oportunidad dinámica al jugador, a Isaac, con las piezas negras. Después de alfil a F4, una jugada muy razonable, es una jugada dudosa porque permite lo que jugó muy bien aquí Isaac, caballo de 3 amenazando al caballo, al alfil de F4, y después de que se retire, por ejemplo, a E3, E5, correctamente jugado, de acuerdo a los conceptos, de acuerdo al video que vimos la semana pasada, correctamente el jugador negro avanza su mayoría de peones en el flanco rey, que es la manera correcta, además de que también tiene su rey más activo y más cerca del centro, tal como lo vimos en la partida de Alekhine del video pasado. Entonces, ahora, ¿qué sigue?
¿Qué sigue? Pues finalmente A4, pero quizá en un momento ya no tan apropiado después de alfil a E8. Aquí el maestro comete un error táctico, defiende con alfil a D2 el peón, y esto aquí E4, el jugador negro jugó bien, es una jugada conceptualmente buena, pero había una mejor tácticamente hablando, que es caballo por F2, y bueno, después de esta jugada y este jaque logra total igualdad el negro. Con esto se hubiera equilibrado completamente la partida y quizás esté un poco mejor el negro. En fin, bueno, perdió esta oportunidad. Jugó E4, jugada que también es buena, puesto que pone en movimiento su propia mayoría de peones en el flanco rey. Aquí alfil a F1, caballo B2, sigue jugando excelentemente bien. Ahora descubre el ataque de la torre sobre el alfil. El alfil se retira atacando a su vez a la torre. Como ya lo he repetido muchas veces, lo he comentado en nuestras partidas, el ajedrez es como el kung fu: defensa, ataque, ataque, defensa. La misma pieza atacada se defiende atacando a su vez a otra pieza. En fin, aquí finalmente llega el error. Torre a B8 permite la captura del peón de A6. Más resistente hubiera sido, por supuesto, torre a 8 defendiendo, y ahora sí, de hecho, los reto que encuentren un buen plan aquí con las piezas blancas, y la verdad pues ya es más difícil. Es más difícil de lograr aquí alguna ventaja. Está siendo atacado con dos piezas el peón de A4, y bueno, es difícil lograr imaginar un plan para convertir la ventaja de esta mayoría de peones en el flanco rey. Bueno, una vez que el negro facilita con torre a B8, quizás, bueno, después de esta captura, Isaac creyó que con alfil a A4 era suficiente para la igualdad, pero aquí de hecho los invito a que me digan cómo fue que remató nuestro capablanca juarense, el maestro Antonio Piña, el maestro Fide. ¿Con qué jugada remató? Pueden poner pausa. Y la jugada de remate es fácil: alfil a C1 atacando al caballo, y por supuesto después de torre B6, pues el alfil atacado se retira, y Isaac había contado con torre B4, pero simple y sencillamente alfil por B2 gana una pieza, eliminando al caballo que defiende al alfil de A4. Aquí en esta posición pues ya se rinde el jugador de piezas negras. Bueno, pues esto es todo por esta ocasión en este video. Como ven, de una manera muy, muy simple e ilustrativa, didáctica, el maestro Piña nos enseña cómo convertir en victoria la mayoría de peones en el flanco, una mayoría de peones en el flanco dama, y también Isaac pues jugó correctamente su propia mayoría de peones en el flanco rey, y al final pues termina con una imprecisión. Aquí pues también se le escapó una táctica con caballo por F2, descubriendo el ataque sobre el alfil, y sabiendo que aunque el alfil se retire atacando, con este jaque logra finalmente una posición igualada el jugador de piezas negras, o inclusive un poco mejor. Bueno, gracias, los espero en el siguiente video.